Como les decía, soy ingeniero comercial de profesión, ingeniero en administración de empresas. Me he dedicado estos últimos 20 años, minería subterránea, rajo, gas, algo de energía. He sido instructor, capacitador de coaching para administradores de contratos, eh, auditor de contratos de abastecimiento, siempre en el área, en el área de abastecimiento. En temas riesgo también, abastecimiento, fraude, entre otras cosas, y también conocedor de todo lo que es hoy día Lean. Para introducir más de lleno en el tema, una típica empresa, dentro del contexto, vamos a empezar a definir aspectos generales que tienen las empresas hoy en día, dada la estructura normal fuera del estándar de la metodología Lean, donde una empresa tiene una finalidad de tipo comercial, que te inserta dentro de una cultura, y obviamente que quiere obtener algún tipo de beneficios dada eh, eh, su giro propio. La cultura tradicional dice que, ok, estamos insertos en temas de hábitos, valores, actitudes, pero básicamente la cultura Lean está enfocada a la mejora continua. Eso es lo más importante de lo que se rescata en temas culturales dentro de una empresa. Y para modificar una cultura, ¿ya? No es cambiar una cortina, no es cambiar una puerta, sino que se modifican hábitos que se arrastran desde la formación, desde que uno probablemente es niño o joven, y estos temas culturales se traspasan al área laboral. Y en el área laboral tenemos que cambiar un poco la visión de cómo queremos enfrentar. Y esto, el cambiar la cultura, es un proceso que es difícil para algunos, porque a muchas personas les cuesta, pero es aprendible. Una buena instrucción es aprendible. Hoy día Lean no solamente se aplica en lo que es, el área de producción y el área de administración o el Lean Management. También podemos ver en otras áreas donde se está implementando y ha tenido muy buenos resultados, donde se aplique. Pueden ver que aparte del Lean Management, Construction, Manufacturing, Design, Lean Thinking, y hoy día nos vamos a centrar en lo que se llama el Lean Procurement. Un poco retomando lo que habíamos visto en webinars anteriores, en los principios Lean, los 14 principios que anunció Toyota, se dividen en 4 bases, ¿ya? Propósito, proceso, y yo diría que el más importante para que este proceso de transformación sea exitoso son obviamente las personas. Y dentro de estas personas existen distintas categorías. Los que van a enseñar, los que van a liderar y los que van a recibir el conocimiento. Sin la gestión de las personas, el cambiarse o el cambiar o el modificar un tema cultural no tiene sentido si esto no es dirigido estrictamente a la forma de pensar de las personas. Dentro de esto, el proceso de Lean, dentro de abastecimiento, para ser súper simple, hoy día nosotros tenemos una forma de ver el proceso de abastecimiento, en términos muy básicos, donde nosotros tenemos una persona que necesita un contrato, una orden de compra, tenemos intermedio un departamento que genera otro documento, un proceso, una licitación, una contratación o cotiza en el mercado, y de esto se deriva o en un contrato o en una orden de compra, donde los procesos están en base a una torre, o sea, están separados. Hay muy poca unión, muy poca convivencia dentro de una estructura que debiese ser transversal, como en el modelo, en el modelo integrado de abastecimiento. Tiene que ser participativo. Una de las etapas que para la implementación de los modelos Lean es que todas las áreas dentro de la empresa, no solamente abastecimiento,
tienen que ser incluidas en el proceso anterior o en el proceso previo, o en el posterior, perdón, donde el trabajo en equipo y el trabajo con personas es fundamental, porque el hecho de trabajar en forma aislada, no existe un feedback, no existe una retroalimentación, es simplemente hacer actividades de abastecimiento, como cotizar un kilo de clavo o cotizar. Yo no sé si el simplemente hecho de cotizar, eh, existen clavos en bodega, existen tornillos en bodega, existen motores, herramientas en bodega, y uno de los focos que tiene el IN es evitar el exceso de materiales en bodega. Si trabajamos en este esquema, donde cada uno son áreas independientes y donde no se involucran, obviamente que las implementaciones de las mejoras y lo que se denomina el desperdicio, la información que tiene que ser transversal desde el usuario, generar el documento, hasta que llega el artículo a bodega, tiene que existir más que un trámite de compra, tiene que existir una información y una integración de conocimiento. Cuando entregamos un requerimiento al área de compra, tenemos documentos que básicamente muestran un resultado, muestran un proceso, una orden de compra o un contrato, donde esta área tiene que ser partícipe y tiene que ser involucrada dentro del modelo Lean en la toma de decisiones antes de generar la orden de compra y antes de generar el contrato. Cuando generamos un documento, aquí nosotros podemos ver que las participaciones están comprometidas dada un periodo de tiempo, donde en la primera etapa, el gran participante, en este caso de un contrato, es el administrador, donde tiene toda la responsabilidad de generar un documento, llamémoslo base técnica, para que un departamento posterior, que es un departamento de abastecimiento, haga lo propio, haga lo suyo. En esta primera etapa, el departamento de abastecimiento tiene muy poca incidencia. Y estas responsabilidades, a lo largo del proceso de licitación, ¿ya? Las responsabilidades se van intercambiando hasta que el área de abastecimiento entrega su producto o una orden de compra o un contrato y el usuario o el administrador recibe ese producto. El tema puntual es cuando el origen de ese producto, el origen de una base técnica, está mal redactado, está mal diseñado, donde el alcance de los servicios no son los correctos o son ineficientes. Acá, por ejemplo, uno de los grandes problemas, como dice el texto en rojo, no lo voy a leer completo, pero las consecuencias de la diferencia de los objetivos de la empresa mandante que busca contratar ejecución de obras a menor precio. Es que es típico que yo quiero comprar algo, lo quiero contratar barato, pero el contratista ojalá cobre caro. Más aún, cuando todo esto está inserto en un ambiente que es minero, llamémoslo, donde los riesgos son mayores, la incertidumbre es mayor. Ya en esta etapa, donde uno quiere una cosa y el otro es antagónico, yo quiero gastar poco y el otro quiere, ojalá que el otro señor, el mandante, gaste mucho. El otro gran problema es que cuando el administrador se hace cargo de un documento, de un contrato en este caso, ya está inserto dentro de su actividad propia, donde los tiempos son escasos. El exceso de trabajo, donde la carga de trabajo y donde se dedica básicamente, más que administrar un contrato, a reparar, a corregir errores, ya aquí la visión que tiene el mandante y el contratista es distinta y como decía, ya es casi antagónica. Para uno es un problema tal vez administrar un contrato y para el otro es un negocio, ojalá que salga caro. Y aquí se enfrentan básicamente dos personas en un mismo documento
donde tienen probablemente un mismo interés, pero con objetivos distintos. Yo quiero cumplir con mi budget que me entregó mi mandante, y ojalá no me pase de ese budget, porque voy a ser castigado, voy a ser puede haber una reprimenda por si es que me llego a pasar del budget. Y el contratista tiene una posición, ojalá que salga muy caro, porque tal vez yo tenga un bono extra por trabajos adicionales. Dentro de lo que es la metodología Lean, existen una serie de claves que son sumamente importantes y que van a repercutir en estos procesos de abastecimiento. Y primero es el liderazgo. La persona que es líder es el que genera la cultura y el ambiente dentro de una empresa. Si esta persona tiene la capacidad de involucrar, de incidir y de hacer un ambiente grato dentro de la empresa, donde los valores que se entregan como líder, ¿ya?, a sus colaboradores, a sus jefaturas, a sus pares, el ambiente se hace de respeto. Para implementar esta filosofía, esta cultura Lean, uno de los principales claves es que la persona que lo implementa tiene que estar autoconvencido de que lo que está implementando es lo correcto. Luego de eso, es como para poder hacer el esfuerzo de que toda esta filosofía llegue al resto de las personas, es muy importante los temas de comunicación y los temas de capacitación. En estas tres áreas que yo mencionaba, una es donde se origina la necesidad, en el proceso de abastecimiento y en el resultado que genera el proceso de abastecimiento, existen actividades que son transversales, independientemente de dónde se hagan. Hay involucramiento de los líderes en las tres etapas. Hay una capacitación de la filosofía, hay un plan de comunicación, hay análisis, y lo que hace la diferencia es que en cada una de estas actividades ya hay metodologías y hay herramientas que Lean entrega para solucionar, para implementar, para llegar a la excelencia, que es lo que hoy día busca este modelo o esta filosofía de Lean. Cada área, independientemente de lo que se esté tratando de hacer, existen herramientas que tienen que ser incorporadas y tienen que ser asumidas por la persona que va a utilizar esta metodología. Y volvemos a lo mismo. Desde hoy todas las personas van a tener que usar, no sé, 5S, flujo continuo, probablemente el resultado sea pésimo, porque si no existe una preparación, una capacitación de el origen, la preparación y el objetivo, que es de la mejora continua, no vamos a llegar a ninguna parte. Como filosofía es una forma nueva de hacer las cosas. Dentro de lo que es capacitación, es súper simple decir, ok, mañana todos clase y el día siguiente prueba. Pero para capacitar en el interior de una empresa y para capacitar dentro del área de abastecimiento, primero tenemos que tener claro de que el involucrado principal, ¿ok?, es la organización. Y yo tengo que identificar que todas las personas que van a participar de este proceso compartan conocimientos equilibrados, que tengan un mismo nivel de criteriosidad, un mismo nivel técnico, un mismo nivel para poder tomar decisiones. Y esta capacitación, ¿ya?, que es gradual, como lo decían en las presentaciones anteriores, los norteamericanos gastan 10 veces menos que los japoneses en capacitación. Los japoneses gastan al año 360 horas, o sea, más o menos gastan 2 meses en el año solo en capacitación. O sea, trabajan 10 y estudian 2. O sea, de ahí es la importancia de que si esto no se aplica, ¿ya?, los resultados van a seguir siendo exactamente lo mismo. Y como esta metodología ha sido muy exitosa, partiendo en lo que es Toyota,
Hay otras grandes empresas que también son empresas que se han dedicado al tema de proceso, que, como CAT y como Nike, pero además se ha dedicado a empresas que han acogido esta metodología, son empresas constructoras, y han tenido muy buenos resultados. En el primer ejemplo, en el caso de Vía Celeré, es prácticamente un modelo de estudio en ambos ejemplos. Estos son ejemplos, son españoles. Entonces, uno se pregunta si esta metodología que está siendo implementada en muchas partes del mundo, por muchas empresas, tiene muy buenos resultados, ¿por qué no implementarlo? ¿Por qué no hacerlo también aquí en Chile? Aquí en Chile conozco muy pocas empresas que hayan intentado implementar la metodología Lean. Independiente, ¿eh? Si es en construcción, si es en proceso, en el contract management, o en procesos de fabricación de vehículos, zapatos, o en la actividad que sea. No tengo grandes referencias de aquí, en Chile, existan empresas que estén obteniendo los beneficios que entregaba Lean. Dentro de esto, espero que les haya más o menos quedado claro o les traspasado con la mayor claridad posible lo que intenta entregar hoy día Lean y con las herramientas que están disponibles en el mercado. Gracias. Mira, dentro de las herramientas que tiene Lean, ¿ya? Piensa en un proceso de abastecimiento normal donde te llega la base técnica y te dice necesito un galpón, ¿ya? Donde el que generó esta base técnica probablemente trabajó solo, trabajó apurado contra el tiempo porque tiene que entregarlo lo antes posible. Cuando ya el tiempo es el primer enemigo y le pasa esta base técnica a abastecimiento, donde lo ideal es que el encargado aplique ciertas técnicas. Primero, que es la investigación o análisis de mercado. Segundo, que aplique una estrategia que se llama el sourcing estratégico, donde el sourcing estratégico, una de las 7 etapas del sourcing estratégico, analiza puntualmente los beneficios, los riesgos, los pros y los contras de cada proveedor, donde se levantan estos riesgos, donde se analiza una de las cosas, es la capacidad de producción que tenga este contratista. Si este contratista tiene un capital de 50 millones de pesos y tú le estás dando un trabajo de 1.500 millones de pesos, va a ser un riesgo, porque va a ser un riesgo financiero, porque probablemente no tiene la capacidad para comprar todo el material. Si tiene la capacidad instalada suficiente para hacer un galpón o el servicio que sea, ¿ya? Si tienes los recursos en lo que es mano de obra, va a ser. Entonces, cuando tú analizas puntualmente y aplicas estas metodologías, ¿ya? Estas diferencias, estas falencias, ¿ya? Que el proveedor lo único que quiere es ganarse el contrato. Y para ganarse el contrato, subcontrata. Y dentro de este levantamiento, el contrato, el servicio, ¿lo va a hacer él o lo va a subcontratar? Porque si lo va a subcontratar a mí no me sirve, porque yo quiero que en este modelo de integración, él sea el que se integre con el mandante. Donde yo voy a hacer entre comillas, una relación de largo plazo, donde van a haber vínculos, donde se van a generar inspecciones, donde van a haber levantamientos técnicos en todo el proceso constructivo, si se va a hacer en el taller de él, si se va a hacer en la faena, hacerlo con un tercero, lo primero que yo diría, señor, yo lo contrato a usted por su experiencia, siempre y cuando usted sea capaz de hacerlo. Y estas metodologías sí levantan errores, no errores, sino que lo que tú quieres y lo que no quieres hacer. ¿Ya? Levanta los riesgos, es capaz de levantar esta falta de, hoy día, capacidad instalada de este proveedor que entrega su servicio a un subcontratista. Y que probablemente yo no lo invité como mandante porque no tiene las capacidades que yo levanté en este análisis de mercado. Recuerden que un análisis de mercado no solamente sirve para saber cuántas empresas hacen galpones, sino que
las empresas que hacen galpones, cuáles son las características y las condiciones que tiene cada uno de ellos, ¿ya? Condiciones técnicas, económicas, financieras, riesgo, accidentabilidad, experiencia en minería, etcétera, etcétera. Para eso también sirve un estudio de mercado. Y si esta empresa no estaba, probablemente no está dentro de mi visión. ¿Me explico? Luis, una pregunta. En una de las slides marcaste que claramente una etapa fundamental del Lean en el abastecimiento es el liderazgo. Sí, claro. Entendiendo de que el proceso de abastecimiento tiene etapas distintas, desde la generación de la necesidad, la aprobación de presupuestos, aprobaciones gerenciales, después el proceso mismo de licitación, adjudicación, y después ya el bien o el servicio ya puesto en faena o en el mandante. Cuando tú planteaste el tema del liderazgo, ¿quién es el líder? ¿Por etapa o se plantea un líder general para todo el proceso? A ver, cuando tú generas hablemos del mismo galpón, para no cambiar de... Perfecto. Existe la necesidad de construir un galpón. El que conoce del galpón, de lo que necesita como producto, va a ser el usuario y va a ser el que va a generar, exacto, la base técnica. Exacto. ¿Quién conoce el mercado de los galpones? Yo creo que abastecimiento va a tener va a tener una visión externa de a quién invitar y a quién no. Sí. Pero no tan solo el tema de la construcción. En estas ingenierías concurrentes, no solamente tiene que estar el que va a generar la base técnica. Tiene que estar además una persona de abastecimiento o el líder de abastecimiento. Tiene que estar la persona donde se va a construir, el dueño del sitio donde se va a construir, ¿ya? La gente de seguridad, y tú empiezas a conformar, ¿ya?, tu servicio. Este galpón se va a hacer en la planta, ok, el jefe planta o el gerente planta. Entonces, tú dices, cuando se hace el tema de liderazgo, si yo soy el que necesito el galpón, yo tengo que integrar como usuario, ¿ya?, al resto de las unidades que se van a ver afectadas por la compra, instalación de este galpón. Entonces, el usuario. Entonces, donde aquí uno habla de los stakeholders, y los stakeholders son aquellos que se van a ver involucrados en este proceso, ¿ya? Entonces, ¿quién hace de líder? Perfecto, yo puedo hacer de líder porque yo soy el que necesito este requerimiento, pero necesito incorporar a mi necesidad, ¿ya?, a todo lo que, como decía, se van a ver afectados en este proceso constructivo, ¿ya? No es que, ok, yo soy el líder, no, tú sí. Cada uno va a hacer un aporte en cada una de las actividades propias o paralelas que van a estar rodeadas de esta construcción de este galpón. Perfecto, Luis, te queda claro. Gracias, muy buena presentación. Un pequeño aporte ahí. Le paso de inmediato la palabra a Francisco y luego a José, que estaba levantando la mano, y vamos a ir en ese orden, pero solo un aporte ahí para aclarar un puntito. El líder, como tú preguntaste, Marco, el líder de ese proyecto debe ser el director de proyecto. Él es el que debe liderar e involucrar a todos los stakeholders cuando hablamos del líder, ¿ya? Por favor, Francisco, tú estabas levantando la mano recién. Sí, quería hacer un aclaración con respecto a la consulta que hizo, ¿quién la hizo? John, con respecto a los subcontratistas cuando nos aplican los temas de calidad y llegan productos con calidades distintas a las cuales fueron contratadas. Normalmente, en los alcances de los contratos, se obliga a las empresas contratistas o a las empresas principales, en los casos, bajo cláusulas, en los casos de tener que tener subcontratos, que estos subcontratos apliquen los mismos sistemas que fueron contratados a la empresa principal. Por ejemplo, los mismos sistemas de calidad, los mismos sistemas de prevención de riesgos, los mismos sistemas de medio ambiente, etcétera, y que sean presentados al cliente para su evaluación y posterior aprobación antes de la adjudicación de un contrato a ese subcontratista de la empresa principal que se gana el contrato. Con esa metodología,
es posible que el lineamiento con el cual sea tomado el subcontratista de la empresa principal sea muy similar a la empresa principal que se adjudicó el contrato y disminuir la probabilidad de falla en calidad o en prevención de riesgo o en medio ambiente. Quería agregar un poquitito eso a la consulta de Sí, John. y te encuentro toda la razón. No sé si terminaste, perdón. No, todavía no. Perdón. Tengo cuerda para rato. Bueno, felicitarte, Luis, por la presentación. La verdad que va en la misma línea que han ido los 3 webinars anteriores, Lean, riesgo, calidad, y ahora el que tú nos has presentado. Siempre llegamos donde mismo, las personas. Sí. Las personas, el líder, el cambio cultural. En los años que a mí me ha tocado trabajar implementando sistemas, la verdad es que el pilar fundamental son las personas, y saber llegar a las personas con la capacitación que también mencionaste en una de tus láminas, para poder después entregar las responsabilidades necesarias. Obviamente tiene que ser participativo, todas las áreas involucradas antes del proceso de licitación, durante el proceso de licitación y después del proceso de licitación. Eso es primordial para poder tener el éxito de una buena adjudicación de contrato, y después no estar generando órdenes de cambio, cambiando los programas porque el alcance fue distinto al que nos pedían. Y en realidad, bien, súper clara la presentación. Muchas gracias. Para aclarar un poco también, Francisco, yo te encuentro toda la razón. O sea, las obligaciones que se le entregan al contratista principal tienen que ser las mismas que se traspasan al subcontratista. Uno de los principios que tiene Lean, ¿ya?, es que no quiere 100 contratistas, quiere uno a largo plazo, donde se involucre y donde sea partícipe de los proyectos en una etapa temprana, ¿ya?, y no que incorpore a un tercero, ¿ya?, en el momento que el contratista, el principal, se dé cuenta que no tiene la capacidad de solucionar tu requerimiento. Esta integración, ¿ya?, tienen que ser incorporados los contratistas, los líderes, lo más temprano del proyecto. Entonces, el subcontratista, ¿ya?, se va a ver involucrado en el proyecto a una etapa muy tardía. Y eso es lo que quiere evitar Lean, ¿ya? En términos, hoy día en las construcciones tradicionales, sí, eso pasa, ¿ya? Y las exigencias son traspasadas de contratista a subcontratista, ¿ya? Pero dentro de la metodología, ¿ya?, no quiero decir que se contraponen, pero el objetivo es distinto, el objetivo es otro, ¿ya? José estaba levantando la mano ahí. Sí, Luis, para corroborar esa presentación que has hecho, bastante buena, ¿no? Yo quería manifestar la experiencia que hemos tenido, lo que hemos vivido nosotros en la etapa de construcción al aplicar el Lean Construction, ¿no? Muy importante fue la capacitación de todos los líderes de la etapa de la construcción, donde cada una de las personas que integraban un equipo tenían el desarrollo de una determinada tarea. Y esta tarea, basada en el 3 Look Ahead, que muchas veces se hace una programación en las cuales muchas de las actividades no se cumplen. Entonces, el Lean Construction ayuda muchísimo a determinar cuáles son las actividades críticas en las cuales debemos programarlas y cuáles no debemos programarlas. Entonces, es una ayuda en conjunto con el planeamiento, ¿no? Y para eso está el Lean Construction. Mi pregunta es, Luis, yo he trabajado mucho en construcción, trabajé en Gran Montero, más de 30 años, trabajé también en Chile, en Barrick, en Pascualama, tuve como 2 años, 10 meses aproximadamente. Yo conozco a Francisco, a Alexis, Camila. Camila, me disculpa, antes no te... Estabas con otro nombre, creo, por eso me desorienté un poquito, decías tú, ¿no? Luego regresé a Perú nuevamente a desarrollar unos proyectos de plantas de tratamiento de minerales, oro, plata, zinc, cobre, ¿no? Y
todos basados también en Lean Construction. Entonces, qué gran aporte es este sistema, ¿no? Y ahora, mi pregunta, Luis, es si esto, como tú bien lo dices, es una mejora continua, ¿cómo podemos nosotros encontrar cuáles son los siguientes desarrollos que ha hecho Lean Construction? Porque es una mejora continua, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos saber de dónde obtener los nuevos aportes de Lean Construction? Mira, como te decía, Lean, que quede claro, no funciona para arreglar un problema. Si tienes una gotera, una filtración, voy a implementar Lean para corregir la gotera, no funciona, no sirve, no es la finalidad. La finalidad es cambiar la forma de pensar que tienen como cultura de la empresa, y dentro de esto es, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Toyota hasta el día de hoy dice que está implementando Lean. No termina. El proceso de mejora continua y búsqueda de excelencia, el proceso va a ser eterno. Siempre van a salir mejoras que hacer. Puntualmente, en los temas tanto de construcción y en todos los temas donde está involucrado Lean, lo que siempre se recomienda es que exista una visión inicial de la empresa. Porque cuando se implementa Lean por departamentos, este sí, este no, este es más importante y este lo dejamos de lado, ¿ya? Cuando no hay una integración, ¿ya? También los resultados van a ser limitados. No van a ser los resultados óptimos, porque la empresa tiene que optar por esta metodología. Y con respecto a lo que, en temas puntuales, ¿cuáles son los avances? Para saber si una persona tiene o no tiene las capacidades o los conocimientos, es súper simple. Yo te pregunto, y le pregunto a todo tu equipo, o un test o una prueba, ¿qué tan habilitados están para implementar, en el caso tuyo, de lo que es construcción? La diferencia de conocimientos siempre va a ser un factor a mejorar, ¿ya? En distintos temas, ¿ya? Recuerda también que dentro de lo que es capacitación, la especificidad de las labores tiene que ser rotadas. O sea, una persona debe saber dentro de su expertise, pero también debe conocer el resto de las unidades de la empresa, ¿ya? Entonces, básicamente es un tema de aprendizaje constante, donde se modifican y donde se le enseñe a la persona a detectar errores dentro de la empresa o a detectar falencias dentro de la empresa. Si la persona no es capaz de detectar estas basuras, ineficiencias, nadie más lo va a poder hacer. El dueño del proceso tiene que estar capacitado para decir, aquí hay algo que se puede mejorar. Las recomendaciones de cada una de las personas a lo largo de todo el proceso, ¿ya? Todas tienen que ser capaces de decir, esto es mejor si lo hago de esta forma. Y básicamente se centra en eso, en que las personas son las únicas que pueden detectar la falencia dentro de su propia organización. Excelente. Gracias. ¿Comentarios? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o aportar algo? Yo sé ya a quién preguntarle. Sí, yo estoy esperando que levanten la mano. Ya, Carlos. ¿Me escuchan bien? Súper bien. Ya, sí, oye, bueno, Luis, gracias por la presentación. Está bien clarito cómo se aplican los conceptos de Lean al área de abastecimiento. Y también, complementando un poco lo que dijo Francisco y lo que presentaste tú con el tema de las personas, Peter Drucker, que es el padre del management, él indica que la cultura se desayuna a la estrategia. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno no incorpora a las personas en los cambios que quiere implementar, el cambio va a morir antes de empezar.
generalmente en la industria todos hemos pasado por algunos procesos de cambio cultural, lo que queremos implementar alguna herramienta, alguna forma de hacer las cosas, porque es la moda, porque se le dijo desde afuera que tenía que implementarse, o porque el gerente nuevo se le ocurrió y se implementa nomás. Y todos dicen que hay que a partir de mañana se hace de esta forma las cosas. Y no se hace un proceso participativo de los cambios. Es importante comprometer a la gente, como indicabas tú, pero desde el principio, no solo con capacitación, sino que de la toma de decisiones de los distintos procesos que se están implementando. Pero también es importante el sponsor que pueda dar el líder de las distintas áreas de la organización. Si comparamos esto con un árbol, si una rama, si el líder de la organización no está comprometido, esa rama se muere. Y si la gente no está comprometida, la hoja no existe, entonces no hay fotosíntesis. Entonces se necesita un compromiso a todo nivel y que se incorporen las decisiones y que sea, así como líneas continuas, el proceso de capacitación tiene que ser continuo y no ha tocado ver en las organizaciones que las cosas dicen ya se cambia de aquí a mañana o de aquí a 2 meses y eso no se logra, no se puede hacer. Yo en mi experiencia he pasado por lo menos por 4 intentos de implementación de cambio cultural y no ha resultado. Ha sido súper complicado, no tanto por la gente, sino que por los líderes no se comprometen, donde están tan metidos en la operación algunos que no creen en el cambio, y cuando ellos no creen ya el área de ahí para abajo nadie cree. Entonces por eso es importante que el compromiso se logre a todo nivel y desde el primer momento. Así que eso les quería aportar y nuevamente agradecerte por la presentación, Luis. Gracias, Carlos. Yo quiero ofrecerle la palabra ahí que está levantando la mano, José. Aló, bueno, Luis, se te agradece la presentación. Gracias. Yo tengo algo que quiero tirarte a pensar. ¿Dónde es conveniente que esté el abastecimiento? ¿Dentro de la empresa o sea un ente que uno lo busque en el mercado? Esa es mi consulta. Mira, ¿Dónde crees tú? ¿Te refieres a abastecimiento como unidad Claro, digamos, bajo el concepto, a ver, ¿por qué voy a este tema? Yo vengo de una empresa con cultura re complicada y lo que menciona Carlos, lo que menciona usted, es difícil a veces implementar porque hay muchos feudos en una empresa. Feudo, está el tema del liderazgo, qué es primero, qué es más importante, etcétera, etcétera. Y cuando se licitan cosas, parte de los contratos empiezan las modificaciones, los planos no están terminados, etcétera, etcétera. Entonces uno se pregunta, todo esto es bueno, la línea es bueno, y de repente en estos temas de abastecimiento uno dice, ¿dónde está su mejor negocio? Consultando estas formas de trabajo, estas formas de pensar, de manera externalizable o de manera desarrollable dentro de su negocio. Esa es mi consulta. ¿Dónde crees tú, con tu experiencia que tienes en el área de abastecimiento? Mira, existen hoy día, como tú lo mencionas, existen una estructura interna, ¿ya? Si vamos a reconstruir el mismo galpón. La pregunta es, la gente que hoy día trabaja en abastecimiento de la empresa, ¿es capaz de llevar un proceso como este de 300 millones de dólares? 500 millones de dólares. ¿Tiene las habilidades para llevar un proceso de esta magnitud? Entonces, si tú me dices sí, o me dices no. Si me dices no, tienes un problema en el interior porque las habilidades, las capacidades del personal que conforma este departamento son insuficientes. Como tu necesidad es construir este galpón, lo tienes que externalizar porque te sale más rápido que capacitar a tu personal durante un año. Pero el problema es que si tú vas a seguir con ese nivel de proyectos, con ese nivel de
de trabajo en específico, donde los conocimientos tienen que ser acabados, donde existen metodologías que los contratadores deben conocer, el problema está dentro de la empresa. Y como está dentro de la empresa, lo tienes que resolver. ¿Y lo tienes que resolver cómo? Capacitando o entregando, porque estás demostrando de que tu departamento no da abasto para proyectos mayores a 100 millones de dólares. Solamente está hecho para proyectos de, no sé, 50 millones de dólares, 50 millones de pesos. ¿Ya? Entonces tu estructura está limitada. Y como tu estructura está limitada, no puedes exigir a que haga algo que no están capacitados. Entonces, la externalización es una consecuencia. Y es una consecuencia de la formación estructurada que hoy día tiene tu empresa. ¿Ya? No es mejor ni peor, ¿eh? Es como hoy día tu empresa es la realidad. ¿Ya? No sé si te aclaro te aclara la pregunta. Ya, gracias. No quedó claro si respondieron la pregunta, José Luis, o sea, José Ramírez. ¿Tú estás conforme? Sí, mira, yo creo que hay un tema de oportunidades, y yo creo que eso también es una oportunidad para este grupo. ¿En qué sentido? En el sentido que uno puede a la empresa tratar de venderle el mejor negocio ya sea o de contratación. En mi experiencia me tocaba que siempre en las licitaciones uno salía a licitar aquellas cosas relevantes o se informaban dentro del presupuesto que iban a ser relevantes para el año. Esas eran nuestras necesidades. ¿Ah? Y las otras necesidades significaba que siempre quedaba una empresa cautivada haciendo trabajo porque siempre se requería hacer algo. Y se generaban malas prácticas. Y también existía esa resistencia de querer capacitarse, digamos, de querer la persona empezar a hacer mejora continua, de querer cuestionarse cómo lo está haciendo. ¿Ah? Y se está en la posición cómoda, ¿ah? Dentro de la empresa. Entonces, en este andar, uno de repente dice, ¿cómo pierde la empresa? A todo nivel, ¿eh? Pierde la empresa de hacer buenos negocios porque no están preparadas, digamos, siempre están corriendo, digamos, están atrasadas en el proceso. Y salen a licitar y no ven el mejor negocio y al final parten al tiro adjudicando y después parten al tiro. De repente hay estrategias que de repente uno pensaría y que podría buscar en el mercado, digamos, empresa debería buscar en el mercado y decir, oye, para este proceso de licitación o dentro de este plan de contratación que tengo para este año de actividades relevantes, quizás es bueno buscar en el mercado o que hayan en el mercado empresas que te ofrezcan este tipo de servicios. De tal manera que se te hagan las cosas más, digamos, cuando tú bien tocaste el tema, las empresas cuando salen a licitar, ¿estudian el mercado? No lo estudian. Cuando salen a licitar, de repente aparece un Juan Pedro con un galpón y nadie va a revisar si efectivamente el galpón va a cumplir los estándares que uno espera y se mete en problemas, digamos, la empresa se mete en problemas. Y de repente se crean estos feudos también porque uno dice, oye, ¿sabes qué? Esta licitación que debería ser pública, no la hagamos pública porque pues, Juan Pedro Diego y vamos a tener que adjudicar el más barato. Mira. Entonces, todas esas malas prácticas que el área de abastecimiento no tiene el tiempo suficiente, porque todo era para ayer. Entonces, de repente, creo que es una oportunidad que uno tiene como equipo de ofrecer estos servicios. ¿Te fijas? Si una empresa, por ejemplo, X está clara con su plan de licitación o de contratación que tiene que tener para el año, uno podría decir, oye, yo te puedo ayudar en todo ese proceso o llevar todo ese proceso de tal manera de buscarte el mejor negocio para ti. Eso. José, eso mira, es que nada. Te lo voy a responder de la siguiente manera. ¿Y por qué licita la empresa? ¿Quién dice que es la mejor herramienta salir a licitar?
Entonces, si tú piensas que salir a licitar, salir al mercado, vas a obtener el mejor precio, estás equivocado. No es así. Nunca ha sido así y no va a ser así nunca. Existe una matriz que se llama la matriz de Kralji, donde te encasilla en 4 cuadrantes, ¿ya? La facilidad de abastecimiento con el costo directo de ese contrato. Entonces, cada cuadrante, ¿ya? Te dice, este contrato o este grupo de contratos cae en el cuadrante 1, 2, 3, 4, y cada uno de estos cuadrantes tiene una estrategia. Pero salir a licitar porque es un contrato grande no es la solución. Porque existe también la solución de adjudicación. No, está bien lo que tú dices. De repente uno debería de... Mira, yo trabajé en una empresa pública y por ser empresa pública, dentro de los procedimientos internos había que quitar las asignaciones directas y tenías que salir a licitar. Cuando tú, claro, efectivamente uno puede buscar el mejor negocio o buscar sus mejores socios, de tal manera mantener contratos de largo aliento, pero generalmente uno sale a licitar. Y lamentablemente es porque los procedimientos internos te lo exigen, ¿te fijas? Te lo exigen. Ahora, si tú estás en una empresa en la cual la empresa privada define trabajar con cierto nivel de empresa, claro, puede pasar lo que tú bien dices, que uno dice, yo elijo con quién trabajar, ¿te fijas? Y puedo buscar contratos de largo aliento que le permita también a la empresa mejorar sus costos, de tal manera que no trate todo pagar el contrato o toda, digamos, toda la licitación en un solo plazo, en un solo contrato. Entonces, hay práctica, hay procedimientos internos, hay exigencias, hay definiciones, etcétera, que a veces te llevan a ti a trabajar de esa manera, ¿te fijas? Y eso es una estructura propia que tiene la empresa, pero la licitación es como lo mencionaban antes, optar la metodología Lean para tapar una gotera no funciona. Salir a licitar porque la empresa te obliga a salir a licitar no es la solución, ¿ya? La licitación tiene otras condiciones, tiene otras características, e insertando esto dentro de la metodología Lean, tiene otra finalidad. Una es reducir el riesgo en la integración de los proveedores con la empresa, ¿ya? Es analizar el mercado, es tomar la mejor opción para que esta empresa me haga todos los galpones que me tiene que hacer, y no solamente esto. Entonces, el pensar de que una licitación es la mejor alternativa para comprar, no funciona así, nunca ha funcionado. Y los que tienen ese concepto, ya, de que la licitación es la solución, no. Yo puedo invitar a los 3 peores contratistas o los 3 peores constructores de galpones que existen en el mercado, y son los 3 disponibles que están en ese momento. Y no te va a solucionar los problemas, pero saliste a licitar. Y vas a tener el peor resultado, porque son los 3 más malos del... Entonces, la licitación no es la solución. Las soluciones van por otro lado. Bien, yo quiero ofrecerle la palabra ahora a Patricia, que sé que ella es muy especialista en este tema. También levantó la mano Jorge y quiero, en ese orden, Patricia, le ofrezco la palabra. No, yo he estado, la verdad que Luis, he estado solamente escuchando atentamente y aprendiendo. De hecho, estoy llevando un punteo acá de todo lo que voy a tener que estudiar mañana, que tú has dicho, ¿eh? Es un honor, señora Patricia, es un honor. Cualquier cosa, por favor, enseñarle una... No, el único aporte que podría, el único es reforzar, digamos, o hacerte juicio en lo que tú dices, que cuando nosotros estamos estudiando el área del conocimiento de las adquisiciones, que es todo el tema de contrato, en la planificación, una de las actividades más importantes que se tienen que ejecutar como un proceso es el analizar el riesgo de hacer o no hacer. El problema que hemos trabajado todavía sobre la base de nuestra ignorancia, o tenemos organizaciones que nos apoyan muy poco todavía,
es que pensamos que vamos a disminuir los riesgos del proceso de ejecución, ¿cierto?, mediante la transferencia, que otro se haga el cargo de la ejecución, es decir, subcontratamos. Y eso es uno de los peores errores, porque si lo digo súper simple, ¿qué más riesgoso que pasarle la pega a otro que yo no tengo idea hacer? Por lo tanto, ¿cómo la voy a poder auditar? En el, que este entregable sea un entregable en la calidad que mi mandante me está encomendando. Por lo tanto, no sé, de vieja ya que estoy en el área de la ejecución de los contratos, siempre trato de enseñar eso a los site managers que trabajan conmigo y a mis alumnos, que la transferencia, en el caso de subcontrataciones, no mitiga el riesgo del fracaso. Exactamente. De acuerdo. Exactamente de acuerdo. El tema de cómo se enfrenta el riesgo, yo extraigo cobre de un hoyo. No soy constructor de galpones. ¿Ok? Si yo fuese contratista de galpones, si te mando a ti a hacer el mismo contrato de galpón, ¿ya? Estoy traspasando mi actividad a otra, estoy traspasando el riesgo de contratación, pero yo no construyo. Entonces, si yo lo hago, mi riesgo, si yo lo hago, va a ser muchísimo más alto, porque yo no tengo la expertise, no tengo ni la capacitación para hacer un galpón. Las transferencias de riesgo en el tema de contratación van por otro lado, ¿ya? La transferencia... Así, lo que dice, discúlpame, lo que dice la gestión, dice que quien se queda con el riesgo es el que tiene las habilidades, el conocimiento para poder gestionarlo. El riesgo es la ejecución. Sí, sí. Claro. Entonces, lo que tú tienes que hacer es que el riesgo del contratista, ¿ya? Tú como mandante tienes que saber cuáles son. Y tienes que gestionar, porque está en tu faena, está en tu patio de tu casa, y tú tienes que administrar previamente el riesgo que podría llegar a asumir el contratista. Bien. Jorge, me parece que estaba ahí levantando la mano, ¿no? Sí, la verdad que quería poner unos pelitos en la sopa del tema de si el abastecimiento tiene que estar dentro o fuera de la organización. En un proyecto, lo más usual es que el mandante, el dueño, contrate un EPC o un EPCM, donde la P es justamente el tema de abastecimiento, en compra y adquisiciones, y contratos. Por lo tanto, de ahí por definición, estamos dejando todo el abastecimiento fuera de nuestra organización. Sin embargo, y como lo dijo cuando era presidente ejecutivo don Nelson Pizarro hace algunos años atrás, el modelo EPC ya está variando su capacidad, a menos que el dueño ponga un férreo control. Por lo tanto, volvemos entonces a que quizás el abastecimiento deba estar dentro, y lo que dice Luis, en el fondo hay que capacitar a la gente interna para que sea capaz de hacer compras del nivel del proyecto en ejecución. Porque el EPC lo que hace es buscar maximizar su negocio, y no el negocio del mandante. Sí, así es. A mí me ha tocado supervisar proyectos como mandante, donde yo voy a supervisar el abastecimiento del contratista. Pero la responsabilidad, porque es muy distinto cuando yo te entrego el EPC, el PCM, y tú me vas a decir son $1.000 millones. Y mira, y aquí están las compras, está el plan de compra. Pero ¿cuál es la integración? Recuerden que esto es un modelo Lean, y donde la integración de las actividades tienen que ser desde lo más temprano posible del proyecto, y no que tu contratista te llegue con un producto terminado. Entonces, si yo no tengo la capacidad de hacer esa compra, ¿ya? Probablemente la externalice, pero eso no quita de que yo como mandante no participe en el proceso de abastecimiento. ¿Ya? No sé si respondo la consulta. Me gustaría aportar algo a lo que dijo Jorge recién,
porque Marco, un dame claro... un minuto, Marco. Perdón, por favor. disculpa. Camila está levantando la mano allá y no he sido capaz de... Termina nomás, termina. Yo bien cortito. Dale, Cami. Mira, yo tengo dudas con este procedimiento. Uno, el traspaso de esta metodología al contratista, y del contratista al subcontratista, del subcontratista al subcontratista, y cómo va esa cadena hacia abajo. Como decía, no solamente en el tema de abastecimiento, sino también en las exigencias, como decía Francisco, de calidad, medio ambiente, riesgo. Y lo otro es lo que se hace a puerta cerrada, digamos, en trabajo de gabinete, y lo que efectivamente se ejecuta en terreno. Eso siempre hay una diferencia importante. Mira. Y gracias, Luis, por la presentación. Voy a meter la cuchara yo ahora. Como forma de actuar mía, dentro de una actividades importantes, sigamos con el mismo galpón, como líder o como encargado del área, lo haga con mi equipo o lo haga con un equipo externo, ¿ya? Yo lo primero que hago es, una vez que existen los alcances, los entregables, lo que es calidad, me siento con las personas y trato de esquematizar cuáles son los riesgos asociados a ese contrato, sin haber levantado un fierro. Ok, el contrato, el galpón va a ser levantado en Plaza Italia, va a ser en el desierto, va a ser en Caserones a 4.500 metros. ¿Dónde va a ser el...? Entonces, cuando tú empiezas a levantar los riesgos, ¿ya? Los puedes manejar, mitigar o transferir. No sé si ese es el orden, pero tú tienes una visión anticipada de que, independiente de quién lo haga, cuáles van a ser los escollos que tú te vas a encontrar en el desarrollo del proyecto. Y esos problemas los va a asumir el administrador del contrato. Pero yo soy de abastecimiento. Entonces tengo que definir que si le contrato a A, va a ser más o menos riesgoso. Si le contrato a B, va a ser otro tipo de riesgo. Y cuando ya los tengo mapeados, ¿ya? Existe una técnica que la choosing by advantages, una técnica que se utiliza también en la toma de decisiones. ¿A quién le voy a entregar el desarrollo del proyecto? A precios iguales. Al que yo levanté que tiene más riesgos y que tiene una mayor incidencia, o al que tiene menos riesgos y una menor incidencia. Entonces, si yo voy a tomar una decisión solo con respecto a riesgos, los tengo que tener claros yo, independiente si lo hace el contratista, el subcontratista o el subcontratista. Pero yo como mandante estoy en la obligación de tener claro a qué se va a enfrentar la persona o la empresa que sea, ¿ya? Y en el lugar que va a ser, se va a llevar a cabo la obra. Es mi responsabilidad, junto con el equipo, junto con todo el equipo, no solamente, aquí no hablamos de uno, tiene que estar el de seguridad, tiene que estar el ingeniero, tiene que, etcétera, etcétera. Incluso empresas yo necesito empresas que me apoyen, empresas externas y que me ayuden a evaluar este tipo de riesgos. Eso. Sí, yo voy a permitirme hablar, estoy mirando a todos y no hay nadie levantando la mano para poder explayarme un poquito. José Ramírez, que preguntó recién ahí respecto de dónde tenía que ir según él, o cuál era la alternativa recomendable, de dónde instalar el equipo de abastecimiento. Y hay una parte también, todos en cierta medida hemos dado o dieron alguna opinión. Yo voy a hablar según mi experiencia en estos esquemas. Primero, es súper importante cuando vamos a
a analizar y evaluar un proyecto, tenemos dentro de la evaluación del proyecto, cuando todavía ni siquiera hemos definido qué tipo de contrato vamos a licitar, ahí estamos evaluando y hay que evaluar todos los riesgos que presenta la ejecución de ese proyecto. Y una vez que cuantificamos y que ya incluso la semana antes pasada, con la gran participación y aporte de Gastón, que hizo el webinar, el segundo webinar nuestro, claramente ahí mostró algunas de las etapas y procesos para poder levantar los riesgos y reconocerlos. Esto forma parte de todo un esquema de trabajo y el análisis del proyecto, porque como bien dijo recién Patricia, primero debemos definir si nosotros lo hacemos o lo compramos o lo contratamos. Y si eso es viable o no es viable. Incluso podríamos a mitad de camino darnos cuenta de que en realidad no es viable. Y ni siquiera mandarlo a hacer. Podría pasar. Y ha pasado muchas veces. Y nos podríamos dar cuenta a mitad de camino de que efectivamente no es viable ejecutar ese proyecto o desarrollarlo y sencillamente se queda en la etapa de estudio. No cumplió con la expectativa. Pero si seguimos avanzando con esto, con el desarrollo y nos damos cuenta que efectivamente el proyecto es viable y lo demás, viene una etapa de identificar y hacer el estudio de los mercados. Y yo tengo ahí algunas diferencias con lo que tú decías recién, Luis. Me surge la duda de lo que tú mencionabas recién, porque respecto del proceso de licitación, generalmente uno sale a licitar después de que ha identificado que efectivamente no puede ejecutarlo dentro de la organización y sale a licitar o sale a buscar al mercado la mejor alternativa supuesta. ¿Por qué? Porque primero define que efectivamente que dentro de la organización no se puede obtener o no se puede ejecutar. Y después de eso sale al mercado porque necesita reconocer en el mercado cómo se encuentra y si están los contratistas o los proveedores adecuados para ejecutar el proyecto. ¿Y cómo hace eso? Con una estandarización. Y yo veo aquí hay hartos especialistas en el área de contrataciones y procesos de licitaciones. Esto forma parte en una primera etapa de una precalificación de los proveedores que queremos invitar, ¿cierto? Y con eso un poco nos aseguramos, en cierta medida, que los viejos que vamos a invitar cumplen y tienen las espaldas para responder a las expectativas de cumplir con la ejecución de ese proyecto efectivamente. Y para que tengamos un proceso más o menos equitativo dentro del esquema, tenemos que preocuparnos de hacer invitación a empresas homólogas, para que no tengamos una desviación de precio incluso, para que sea un estándar equitativo. Con eso salimos a licitar, pero salimos a licitar primero teniendo la claridad, 100%, debiéramos tenerla, de qué es lo que realmente queremos y de que los requisitos que hemos levantado son realmente los requisitos que se necesitan para conseguir el producto o el servicio que estamos buscando. Ahí se levanta la primera brecha. Y tú bien lo dijiste recién, y el Lean Procurement busca eso. Busca reducir esas desviaciones en el sentido de que, por ejemplo, ¿qué nos pasa todo el tiempo? Los que hemos estado sentados en el lado de abastecimiento, tratando de, incluso persiguiendo los requerimientos y las bases del usuario. El usuario generalmente no tiene la total claridad de qué es lo que quiere. Y nos envía documentos y resulta que vienen con la mitad de la información que se requiere y a veces empezamos a disponer y se nos pasa hasta un mes y a veces más de un mes tratando de conseguir y levantar realmente el requerimiento con el cual tenemos que salir al mercado, porque si no vamos a recibir ofertas que ni siquiera vamos a poder nivelar. ¿Cierto? No sé si están de acuerdo con lo que he dicho hasta ahora, pero hablo de la experiencia que yo he tenido. Y ahí hay varias herramientas que nosotros podemos implementar para poder equilibrar a estos
a estos contratistas y equilibrar también el estándar de lo que nosotros queremos cotizar y evaluar. Y eso va de la mano con una metodología de evaluación. Esa metodología de evaluación debiera estar preparada y debiera estar aprobada por todos los stakeholders, todos los viejos que están involucrados en el proceso, estar de acuerdo qué es lo que vamos a evaluar, qué es lo que estamos buscando, y no podemos evaluar cosas, por ejemplo, que no estaban pedidas dentro de las bases, que también pasa. Después queremos evaluarle a un viejo un estándar y resulta que nunca le dijimos que tenía que presentar esa información, por ejemplo. Entonces, esas cosas que yo estoy mencionando ahora forman parte de estandarizar y ayudar a implementar Lean en los procesos de abastecimiento, para que esto sea un estándar y sea un proceso ágil, ¿cierto? Entonces, como para dar y terminar con la opinión que quería hacer, cuando salimos a licitar, en realidad lo que vamos a hacer es a verificar que nosotros vamos a conseguir o vamos a tratar de conseguir una buena tarifa, porque a veces nos encontramos con mercados sobrecalentados y ya nos ha pasado que incluso a veces no está el contratista en el mercado. Y a veces cuando está sobrecargado, tiene muchos proyectos y nos manda una tarifa por las nubes porque no quiere hacer el proyecto, y por último, porque si se lo adjudica, el viejo se va a ganar 1 millón de no sé cuánta plata y lo hace, pero con esas condiciones. Nosotros tenemos que ser capaces de leer eso, como especialistas en esa área, de leer en qué momento cuáles son los momentos óptimos para salir a licitar, ¿cierto? Don Alexis tiene toda la razón, pero como me gusta llevar la contra, la licitación está inserta dentro de un proceso que se llama sourcing estratégico. Uno de los procesos del sourcing estratégico es la licitación, es la adjudicación directa, es llamar a dos. Es una estrategia para salir al mercado. Es una de las estrategias. La más transparente, ¿ya?, es hacer una invitación donde vienen muchas empresas, y lo que tú mencionabas, que uno hace un estudio de mercado para licitar. Haces una evaluación, lo mismo que dices tú, los requerimientos iniciales, los requerimientos de mercado, si existe fierro en el mercado hoy día cuando quieres hacer el galpón, el precio del fierro hoy día para hacer ese galpón, no, está agotado, no sacas nada consigo. Entonces, lo que tú estás mencionando es muy correcto, pero la licitación es una de las partes del proceso del sourcing estratégico. Y previo al sourcing estratégico, yo la otra vez te mandé es lo que se llama, es la matriz de Krajicek. Y la matriz de Krajicek, enfocada a los procesos Lean, te aclara perfectamente de qué tienes que hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Nada más. Bien. ¿Comentario? Ahí está levantando el dedo Francisco. Sí, sobre el tema de la licitación. Básicamente a mí me ha tocado trabajar en muchas compañías, no sé si muchas, pero en varias compañías mineras, y empresas de montaje y empresas de servicio a la minería, en que básicamente su forma de adjudicar contratos, adjudicar servicios a través de las licitaciones. Adjudicación directa, encasillado básicamente a temas de emergencia o a temas de exclusividad en el servicio o producto que se está entregando. Pero el alto porcentaje de las empresas realizan la mayor cantidad de sus compras, servicios o de productos o de contratos, de lo que sea, a través de licitación. Haciendo todo lo que mencionaba Alexis, de seleccionar los contratistas o las empresas, categorizarlas, e incluso me ha tocado vivir la experiencia al revés, que ha tenido que nivelar los proyectos, porque dentro de los compromisos que tiene la empresa está el compromiso social empresarial con las comunidades. Por lo tanto, cuando tú quieres sacar un proyecto de una magnitud y dentro de la comunidad no encuentras la empresa que te pueda prestar el servicio de esa magnitud, ¿cierto?, lo llegas a parcializar en proyectos o en proyectos más chicos de tal forma de poder cumplir con el compromiso que
que contraíste en el momento que se te adjudicó la calificación. Entonces, así como se nivelan las empresas contratistas, también se nivelan los proyectos. Pero vuelvo, en ambos casos, ¿cierto? Siempre trabajando por el tema de las licitaciones. En el caso de los contratistas que alguien mencionaba que se realizaban los subcontratos, ¿cierto? Básicamente hoy por hoy también las grandes empresas contratan empresas de servicios de construcción, de montaje, ¿cierto? Que son empresas grandes que normalmente, y yo diría que en los últimos 15 años que he trabajado, normalmente las empresas grandes realizan sus contratos. Realizan los subcontratos de aire acondicionado, pintura, terminaciones finas, jardines, muebles, HDP, etcétera. Siendo la empresa contratista principal la que se adjudica las obras civiles, las obras de montaje, pero todo lo demás se lo entrega a empresas más chicas que están calificadas para realizar esas actividades. Y ahí es donde yo mencionaba en mi intervención anterior la necesidad de, a través del área de abastecimiento, traspasar la responsabilidad de esas empresas grandes que sí o sí van a tener sus contratos en obras en las cuales no son especialistas, como las que acabo de mencionar, y muchas más, para que se cumpla con los mismos requisitos con los cuales fueron entregados las empresas principales. Eso. Gracias, Francisco. Oye, qué entretenida ha estado esta... John, adelante. Propongo que hagamos unos 4 seminarios más porque tenemos con estos temas para rato. Todos tenemos mucha experiencia en estos temas y yo te digo que a mí me gustaría que quizás, no sé, una idea, en esta tarde estaba pensando que todos hemos participado en tantos procesos de licitación, de adjudicación, de contrataciones, que quizás deberíamos potenciar o rescatar qué cosas son las que eventualmente vemos como negativas de los procesos para poder despejar esas cosas y obtener cosas positivas para poder decir como equipo, oye, este tema tenemos que abordarlo así. Por ejemplo, las evaluaciones técnicas y económicas, siempre nosotros llegamos que la evaluación técnica cumplía en muchas empresas, pero la económica era difícil así como dársela al contratista más económico. Pero el mandante a veces nos decía, désela a ese que es más económico, y yo corro el riesgo. Entonces tú a veces quedas con los brazos, con las manos atadas, y no puedes tú al final proponer una solución que sea la mejor para el equipo completo, para el proyecto. Pues yo digo que estos temas son de mucho largo, así que tenemos para rato. Gracias. Pero existen formas de hacer eso, y existen formas de enfrentarlo. Cuando decía Alexis, ¿qué voy a evaluar del contratista? Tiene que estar escrito. En las bases yo te voy a evaluar porque me tienes que decir cuánto te demora, etcétera, etcétera, y tiene que estar establecido. Y de acuerdo a lo que tú me entregues, la evaluación técnica va a estar acorde a lo que se solicitó. La evaluación de seguridad, exactamente lo mismo. Y la evaluación económica tiene unas diferencias con respecto al resto. Todos conocen una curva normal. Entonces, años atrás, tuve una experiencia, y es verídica. Recibimos tantas propuestas. Entonces dije, cabros, por favor, normalicen las propuestas. Ya, hicieron gráficos más o menos, y empezamos a sacar cuáles estaban más lejos o más cercas de la media. Y pasó lo que acabas de mencionar. No, a mí me gusta esto. ¿Y qué es lo que hicimos? De acuerdo a nuestra experiencia, de acuerdo a nuestro análisis, de acuerdo a la distribución de los proveedores, de acuerdo a la dispersión de cada uno, nosotros recomendamos a B y usted quiere A. Y a ese análisis nosotros le incorporamos los riesgos de ejecución de ese proyecto. Y le consultamos al constructor cuál es la probabilidad de que suceda un hundimiento, una luz, que existan, no sé, al estar haciendo los cimientos, existan, no sé, hojas, basura, y existe una sobrecavación. Y ellos nos dijeron, existen estos 3 grandes riesgos, y los asociaron a un nivel de ocurrencia. Tomamos al que recomendó el jefe, y al que recomendó nosotros, hicimos los cálculos con esta implicancia. ¿Qué sucede en esta etapa si ocurría el escenario A, o B, o C? Y nuestra recomendación como consultores
siempre era la que nosotros estábamos eligiendo desde un comienzo. Pero existe la posibilidad de que el mandante quiera trabajar con A, que no es la mejor propuesta. Como también como auditor de este tipo de servicios, nosotros dijimos, no vamos a contratar a A, vamos a recomendar a la empresa que nosotros creemos, y la decisión la toma el que tiene que tomarla. No nos metimos y dijimos, ya que el gerente general quiere A, no. Nunca hicimos eso, ¿ya? Porque no sabíamos cuáles son las consecuencias. Porque otro de los temas que yo hago es el fraude en abastecimiento. Es otra área donde yo estoy metido en... ¿Por qué, Patricia, me miras con esa? Me asusta. No, me encantaría un módulo de fraude. Porque existen formas de hacer fraude en abastecimiento. Entonces, dentro de los riesgos asociados al proceso de abastecimiento, ¿ya? El billetito, el estado de pago, la cena, y como uno ya ha estado metido en eso, y ante cualquier sospecha de que el señor dice A y yo digo que no, yo entrego mi recomendación. En lo que tome o lo que haga él posterior a mi recomendación, si es que soy externo, ya no es resorte mío. Que se la adjudica el que quiera, pero técnicamente... Normalmente hacíamos justamente lo que dices tú, dábamos la recomendación sujeta a que el cliente decidiera y adjudicara y contratara a la empresa que quisiera. Y lo otro que te quería comentar de alguna manera es que yo creo que es bueno que desarrollemos un poco más este concepto, porque estos conceptos son muy fuertes dentro de todo el proceso de las fases de los proyectos. La ingeniería, la adquisición y la construcción siempre están súper ligadas, y cuando nosotros estábamos diseñando, el comprador estaba esperando que le pasáramos las bases para poder diseñar y poder comprar y poder adjudicar. Entonces, y el constructor estaba esperando que le pasara el equipo que llegara, entonces está todo como demasiado amarrado. Y efectivamente la parte de compras es como el centro neurálgico de este ida y regreso, que estamos siempre todos muy pendientes. Es cierto. Bueno, como tú bien dices, John, y bueno, y Luis también, da para mucho. Yo solo quería hacer un pequeño aporte ahí. Uno se evita como asesor o como recurso del área de abastecimiento, uno se evita esos problemas cuando tiene preparada anticipadamente un buen método de evaluación. Y ese método, antes de abrir la oferta, debe estar firmado por todo el mundo, debe estar firmado por los superintendentes, por los gerentes, donde se comprometen a evaluar tales y cuales puntos, donde están los ponderadores, donde va el polinomio, donde están las tablas, y cómo se va a evaluar y cómo se va a ponderar, y establecido. Y después eso se mete a la juguera y sale el recomendado. Y eso es lo que hay que recomendar porque el documento lo dice, porque hay un polinomio, y se define previamente, oye, le vamos a dar un 70% de peso a la evaluación técnica, por ejemplo, y el otro 30% a la económica, por ejemplo. Pero lo que pasa, Alexis, tú sabes muy bien que los proyectos son tan dinámicos que a veces, como dices tú, es bueno escribir al principio, pero en el desarrollo, cuando estamos escribiendo algo que queremos cumplir, ya está modificándose el siguiente concepto. Entonces, es tan dinámico que a veces lo que dejamos escrito para una etapa queda obsoleto para otra situación puntual o rápida. Pero eso está perfecto, porque tiene que ser cíclico, y tiene que tener las revisiones constantes, permanentes, todo el tiempo. Es ir y venir y revisar y ajustar y reparar y modificar los procesos. Eso está perfecto. Lo importante es que cuando lo escribimos y nos ponemos de acuerdo y tenemos claridad de qué es lo que buscamos, porque no olviden que aquí también hay estrategias. Y incluso para el caso de, no veo a José, que ya parece se retiró, pero él tuvo mucho tiempo trabajando en Codelco. Y en Codelco pasamos por una etapa en la cual bastaba con cumplir técnicamente y después se lo adjudicaba directo al más barato. Solo cumpliendo. Y para cumplir técnicamente habían brechas tremendas. Entonces,
todos los que cumplían se le abría la oferta técnica y ahí venía el más barato y sería. Y en otros casos, cuando necesitamos más especialización de la ejecución de los proyectos y no teníamos tanto problema con las lucas porque el mercado y el cobre tenía buen precio, qué sé yo, entonces ahí nos poníamos más exquisitos y decíamos, oye, 70% la evaluación técnica y el otro 30% la económica, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan, y esa frase famosa de Pizarro, no hay un puto peso, todos la conocen, ¿cierto? Entonces, bueno, en fin, oye, yo felicitarte de nuevo, Luis, bien, muy bien la presentación, el webinar, y darle las gracias a todo el equipo que se integró, estuvo muy entretenido, y como dijo John, hay que trabajar a lo mejor otras derivadas de esto, porque quizás podríamos establecer a lo mejor incluso para nosotros mismos como global, un esquema más ágil para lo que es los procesos. Gastón quería decir algo, está levantando la mano. Sí, pucha, me perdí parte de la conversación, ahí estuve con unos llamados, pero en el fondo hay varios campanazos que me han llegado en mi cabeza y que tienen que ver con dolores que hay en el mercado y cosas que nosotros como equipo podríamos posicionarnos. Y quiero hacer el siguiente ejercicio. Bueno, primero reforzar un tema que el riesgo es riesgo y oportunidades. Generalmente las oportunidades se nos quedan afuera, ¿ah? Cuando analizamos cualquier cosa. Y el riesgo no tan solo es saber qué es lo que me puede pasar, sino qué es lo que tengo que hacer para que no me pase y asegurarme de que se esté haciendo. Y hay riesgos que como dueño del proceso, yo no los voy a soltar, independiente que yo sea o no el ejecutor, pero me voy a asegurar de lo que tenga que hacer para que no pase, se esté haciendo. Ahora, ¿por qué yo digo que esto es una tremenda oportunidad para este equipo? Yo he sido dueño del proceso y mi cabeza tiene millones de cosas y un montón de cosas que implementar y que hacer. A mí me tocó implementar un sistema de lecciones aprendidas para un proyecto, que no fue un proyecto muy grande, pero fue muy exitoso, porque el proyecto se ahorró mucha plata. Porque yo era ahí la mosca que andaba zumbándole en el oído a los especialistas. Oye, viejo, mandaste esto, hiciste esto, y si no lo enviaba, yo iba del project manager y le mandaba un semáforo y le decía, viejo, esto no se hizo. O sea, tú dijiste que esto había que cerrarlo de tal manera, no se ha hecho, y aquí no va a quedar las cosas. Pero eso funcionó porque yo era un tercero. Si yo hubiera sido parte del equipo que estaba haciendo el proyecto, jamás lo hubiera podido hacer, porque me hubieran sacado de mis actividades. Entonces, cuando yo digo, si bien es cierto, la subcontratación es súper complicada cuando estamos adquiriendo bienes, y es compleja por el tema de quizás el mal prestigio que quizás tenga hoy día, sobre todo en Chile, pero si vamos al concepto del outsourcing para la provisión de servicios, eso es una tremenda oportunidad para nosotros, porque en el fondo, si nosotros logramos hacernos cargo para toda la familia management, Lean, Risk, Environment, Health and Safety, etcétera, etcétera, si vamos con hacernos cargo de toda la familia management, de tareas clave, de clientes importantes, como outsourcing, que yo contrato a una persona, a un ente que es especialista y que me va a asegurar y que me va a hacer la pega. Eso yo creo que para nosotros es una tremenda oportunidad. Y yo me quiero quedar con eso y bueno, voy a revisar el video después para poder reforzar lo que no vi, pero es un tema, parte de la familia management, que es muy, 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 muy motivador y en definitiva, de nuevo, lo dije la otra vez, son temas que se han ido ahí amarrando uno con el otro y que van caminando para el mismo lado. Yo creo que la oportunidad está, yo ya estoy viendo ya y ya estoy sacando el cuchillo para dar el golpe de suerte, digamos, a la presa hasta que queremos agarrar, que en el fondo es ver cómo esto lo hacemos, aprovechamos todo este talento para hacer oferta, digamos, al mercado que hoy día yo creo que está muy necesitado de lo que hoy día estamos hablando. Gracias Gastón. Bueno, yo darle las gracias a todos. Mañana tenemos reunión semanal informativa. Ahí les cuento avances y detalles de reuniones importantes que hemos tenido. Ayer tuvimos reunión con BHP, la semana pasada con Codelco, muy interesante. Ahí les cuento detalles en la reunión de mañana. Y darle las gracias por participar y todo este compromiso. Miren la hora que se nos han pasado 2 horas y media.
y sin darnos cuenta, y es muy interesante, y por supuesto darle las gracias al expositor que fue tremendo. Así que yo les agradezco, la oportunidad, y señora Patricia, hacer un honor ser su alumno, si puedo ayudar en alguna cosa, y a cualquiera que necesite algún lineamiento, alguna guía, cuenten con ellos. Así que, pero gracias, muy contento con lo realizado. Gracias, Ale. gracias, bien. Nos vemos mañana entonces. Gracias a todo equipo, que estén muy bien. Un abrazo a la distancia. Mañana Nos vemos. Buenas noches. Chao, buenas noches. Descansen. Gracias, Cami. Vamos.